A las 8:12 del 21 de noviembre de 1916, una fuerte explosión sacudió al Britannic. La causa, ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina, no fue aparente. Más tarde se revelaría que las minas fueron plantadas en el canal de Ceos durante el mes anterior al hundimiento por el SMU-73. La reacción en el comedor fue inmediata. Los médicos y enfermeras se retiraron instantáneamente de sus puestos, pero no todos reaccionaron de la misma manera, ya que en la popa, el poder de la explosión fue menor y muchos pensaron que el barco había golpeado una embarcación más pequeña. El capitán Bartlett y el oficial jefe Hume estaban en el puente en ese momento y la gravedad de la situación pronto se hizo evidente. La explosión fue en el lado de estribor. La fuerza de la explosión dañó el mamparo estanco número 1. Bartlett había intentado embarrancar en la costa de Ceos, que estaba a 3 millas de distancia, para salvar el barco, pero el intento no tuvo éxito, y el Britannic se empezó a hundir más rápido al entrar más agua y hacer salir sus hélices y timón de ella, quedando casi sin avance. Bartlett ordenó que se cerraran las puertas herméticas, envió una señal de socorro y ordenó a la tripulación que preparara los botes salvavidas. Una señal SOS se envió de inmediato y fue recibida por varios otros barcos en el área, entre ellos, el destructor HMS Scourge y la balandra HMS Heroic, pero el Britannic no recibió ninguna respuesta, debido a que la fuerza de la explosión había provocado que los cables de la antena colgados entre los mástiles se rompieran, por lo que, aunque aún se podía enviar transmisiones por radio, el buque ya no podría recibirlas. Este suceso era desconocido tanto para Bartlett como para el operador inalámbrico del barco. El Britannic podía mantenerse a flote con un máximo de 6 de sus compartimientos estancos inundados. Había 5 mamparos herméticos que se elevaban hasta la cubierta B. Esas medidas se habían tomado después del naufragio del Titanic, el cual solo podía flotar con un máximo de 4 compartimientos inundados. El siguiente mamparo crucial entre las salas de calderas 5 y 4 no sufrió daños y debería haber garantizado la supervivencia del Britannic. Sin embargo, había ventanas abiertas a lo largo de las cubiertas inferiores delanteras, las cuales habían sido abiertas por las enfermeras para ventilar las estancias. Por tanto, a medida que aumentaba la inclinación de la nave, el agua alcanzó las ventanas abiertas de estos niveles, lo que le facilitó su acceso al interior del barco y entrar en popa desde el mamparo de las salas de calderas 5 y 4. Como consecuencia, el Britannic había superado el número máximo de compartimientos que podía tener inundados para permanecer a flote, por lo que, irremediablemente, el gran buque se iría a pique. En el puente, el capitán Bartlett había considerado volver a aplicar esfuerzos para intentar salvar el barco, a pesar de su condición cada vez más grave. Al mismo tiempo, el personal del hospital se preparó para evacuar a los heridos. Bartlett había dado la orden de preparar los botes salvavidas, pero no permitió que fueran arriados. Todos los viajeros a bordo se llevaron sus pertenencias más valiosas antes de la evacuación. El capellán de la nave recuperó su Biblia. Los pocos pacientes y enfermeras a bordo fueron reunidos. El comandante Harold Priestley reunió sus destacamentos del cuerpo médico del ejército real en la parte posterior de la cubierta e inspeccionó los camarotes para asegurarse de que no quedara nadie atrás. Mientras Bartlett continuaba su desesperada maniobra, la nave se hundía más y más. Los otros miembros de la tripulación comenzaron a poner la primera lancha de salvamento en el agua sin esperar la orden para hacerlo. Bartlett decidió entonces detener la nave y sus motores. No obstante, antes de que pudiera hacerlo, 2 botes salvavidas fueron arriados en el agua por el lado de babor. Las hélices, que todavía estaban operativas, succionaron ambas lanchas y las destruyó junto con sus pasajeros. En una de aquellas barcas se encontraba Violet Jessop, que también sobrevivió a la catástrofe del Titanic, que se salvó lanzándose al mar antes de que su bote fuese destrozado por la hélice. Bartlett finalmente pudo detener los motores del barco antes de que las propelas succionaran más botes. A las 8:45, la escora era tan grande que incluso los pescantes del pórtico estaban inoperables. En este punto, Bartlett concluyó que la velocidad a la que se estaba hundiendo el barco se había reducido, por lo que detuvo la evacuación y ordenó reiniciar los motores con la esperanza de que aún se pudiera salvar el navío.
A las 9, Bartlett fue informado de que la tasa de inundaciones había aumentado debido al movimiento hacia adelante de la nave y que la inundación había alcanzado la cubierta. Consciente de que ya no había esperanza de llegar a tierra a tiempo, Bartlett dio la orden final para detener los motores e hizo sonar dos alarmas finales. Como el agua ya había llegado al puente, él y el comandante auxiliar Dike caminaron hacia cubierta y entraron al agua, nadando hacia un bote plegable desde el cual continuaron coordinando las operaciones de rescate. El Britannic mientras más se hundía, la inclinación aumentaba, haciendo que el barco quedara casi verticalmente. El buque, al medir casi 275 metros, era más largo que el mar hacia el fondo marino, haciendo que la proa se estrellara con el fondo con la popa aún en la superficie. Al suceder esto, el barco se deslizó hasta desaparecer entre las olas a las 9:07. Violet Jessop, superviviente del naufragio del Titanic, y presente también en el Olympique el día que colisionó con el HMS Hawke, describió los últimos segundos. Bajó un poco la cabeza, luego un poco más abajo y aún más abajo. Toda la maquinaria de la cubierta cayó al mar como juguetes de niño. Luego dio un salto temeroso, su popa se alzó cientos de pies en el aire hasta el último rugido y desapareció en las profundidades, y su ruido yéndose a través del agua fue con una violencia inimaginable. En comparación con el Titanic, el rescate se vio facilitado por tres factores. La temperatura fue más alta 21 Celsius 70 Fahrenheit en comparación con los -2 Celsius 28 Fahrenheit del Titanic, más botes salvavidas estaban disponibles, 35 se lanzaron y se mantuvieron a flote en comparación con los 20 del Titanic, y la ayuda estuvo más cerca, llegó menos de 2 horas después de la primera llamada de socorro en comparación con las 3 horas y media que tardó el Carpathia en llegar a la posición del Titanic. Los primeros en llegar a la escena fueron los pescadores de Ceos, que recogieron a muchos hombres del agua. A las 10, el HMS Scourge avistó las primeras lanchas de salvamento y 10 minutos más tarde se detuvo y recogió a 339 sobrevivientes. El navío de embarque armado HMS Heroic había llegado unos minutos antes y había recogido 494. Unos 150 habían llegado a Coresia, en Ceos, donde los sanitarios que habían sobrevivido al naufragio intentaban salvar a los heridos, usando delantales y salvavidas para hacer apósitos. Un pequeño muelle estéril sirvió como sala de operaciones. Violet Constance Jessop, superviviente del hundimiento del Britannic, quien había servido en el Titanic 2 años antes. El Scourge y el Heroic no tenían espacio en cubierta para más supervivientes, y se fueron al Pireo señalando la presencia de los que quedaron en Coresia. El HMS Foxhound llegó a las 11:45 y, después de barrer el área, atracó en el pequeño puerto a las 13 para ofrecer asistencia médica y embarcar a los sobrevivientes restantes. A las 14 llegó el crucero ligero HMS Forsyth. El Foxhound partió hacia el Pireo a las 14:15, mientras el Forsyth se quedó para organizar el entierro en Ceos del sargento William Shape. En total, 1035 personas sobrevivieron al hundimiento, que se saldó con la vida de 30 personas. De los fallecidos, solo 5 cadáveres fueron enterrados. Otros nunca fueron recuperados y son honrados en los monumentos en Salónica. El pecio del Britannic fue descubierto el 3 de diciembre de 1975 por el explorador francés Jacques Cousteau, y fue explorado posteriormente en 1976. Fue localizado a 2,78 millas, 5,16 kilómetros, al noroeste de Coresia y reposa a una profundidad de 120 metros. Es considerado un cementerio de guerra y, por tanto, su exploración es limitada aunque accesible por buzos profesionales. El pecio se encuentra recostado totalmente sobre su lado de estribor y, en comparación con el Titanic, está relativamente bien conservado. Tiene la proa retorcida a causa del hundimiento, fijada al resto del casco por unas pocas piezas de la cubierta B y, además, presenta un gran agujero proyectado hacia afuera que sugiere una gran explosión interna. Los interiores del Britannic están bastante bien conservados y hoy en día es el mayor transatlántico hundido.